Bienvenidos a este estudio del proverbio número 1. Me gustaría dedicar esta enseñanza a mi hermana y a mi sobrina de manera especial, a quienes deseo que este mensaje llegue y que sea de bendición para su vida. Quiero que realicemos en este momento una oración. Por favor, acompáñenme y dediquémosle este tiempo de manera especial a nuestro Señor, porque nos concede el poder estudiar su palabra, seguir escudriñándola y buscando la palabra de vida que encontramos solo en Él. A mi hermana y a mi sobrina enviarles un fuerte abrazo. Quiero decirles que esto lo estoy haciendo de manera especial por ustedes, pero al igual que aprendí de un gran maestro, que es pues extenderlo para quien lo necesite, para quien le pueda servir esta palabra de aliento y también de exhortación, porque estoy segura que realizar estos estudios va a confrontar primero mi vida y luego de la vida de las personas a quienes llegue este mensaje. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy las gracias por este día, por este tiempo. Gracias por ser bueno, gracias por extender tu misericordia, gracias por permitirme realizar este estudio, gracias por ayudarme y darme el tiempo necesario para poder escudriñar en tu palabra. Gracias porque eres bueno. Permite que este mensaje sea de bendición para mi familia y para las personitas que así tú lo desees. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pues voy a comenzar la lectura de este proverbio. Tengo aquí mi Biblia física y vamos a ir puntualizando en varios aspectos que considero que son importantes y en los cuales nos vamos a enfocar. Proverbio número 1. Está una frasecita que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Yo antes pues no conocía mucho acerca de Salomón, de David, quién era y qué habían hecho. Pero ahora, gracias a Dios, entiendo mejor por qué Salomón escribió estos proverbios. Un proverbio es un refrán, una frase corta, un principio o una verdad general. Salomón fue la persona que tuvo todo en este mundo: riquezas, fama, mujeres, dinero. Él le pidió al Señor sabiduría y el Señor le concedió eso, y además también pues todo lo que tuvo. Solamente que Salomón no pudo o no supo administrarlo bien. Y pues David, Salomón fueron reyes de Israel. Y luego de toda una vida de ser rey, comodidades, tener prácticamente todo, Salomón escribe estos proverbios para aconsejar a los jóvenes y a las personas que deseamos alcanzar sabiduría también. En el segundo versículo dice: para entender sabiduría y doctrina. Es decir, estos proverbios, ¿para qué son? Pues para entender sabiduría y doctrina. Doctrina también se puede entender como disciplina. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y pues aquí nos describe varios aspectos acerca de por qué estudiar los proverbios.
sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia y cordura. Si hay algo que debemos estar seguros, es que si le pedimos sabiduría al Señor, Él nos la va a dar. La única condición para esto es pedirla con fe o con fidelidad. Nosotros necesitamos permanecer en la sabiduría y vamos a ver más adelante por qué. También respecto pues a estos proverbios nos sirven para recibir educación. Por ejemplo, prudencia es saber reaccionar de una manera adecuada. Justicia es un conjunto de reglas y normas que buscan la armonía. Equidad también tiene que ver con el tener nosotros el mismo comportamiento con todas las personas y en todas partes, claro. Juicio es decidir entre lo bueno y lo malo. Y sagacidad es creatividad para solucionar los problemas. Entonces, estas son las razones por las cuales estudiar los proverbios va a traer bendición a nuestra vida. Y aquí menciona, ¿no? Dice, luego en el versículo número 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Luego de entender y conocer las razones por las cuales es necesario estudiar estos proverbios, es necesario escuchar, y si nosotros escuchamos, vamos a aumentar el saber. El entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios. Salomón es una persona sabia porque a pesar de el recorrido de su vida, pues él alcanzó sabiduría de parte del Señor. Y incluso cuando ya escribe estos proverbios, es cuando ya está en una edad avanzada, y sabemos que siempre las personas adultas, nuestros abuelitos, por ejemplo, tienen consejos muy sabios para nosotros porque incluso ya lo han vivido. Entonces dice, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y aquí cuando dice el principio podemos entender como el temor, lo principal. Lo principal en la vida que debemos buscar es la sabiduría. Y la sabiduría viene a ser pues Jesús mismo. Los insensatos y el contraste, los proverbios siempre van a tener contrastes. No son como refranes o poemas, pero en este caso de los proverbios no son poemas o refranes que rimen, sino al contrario, siempre tienen un contraste. Y nos dice en el versículo 7, por un lado, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos o necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto es muy importante escuchar, porque si escuchamos, aumentaremos el saber. Luego en el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y la razón de por qué uno debe hacer esto. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, y aquí viene un sabio consejo para nosotros. Si los pecadores, pecador o
es una persona que infringe las instrucciones del Señor. Y una instrucción del Señor es algo que nosotros debemos hacer en obediencia. Pecado es infringir las instrucciones de Dios. Por eso también es importante saber cuáles son esas instrucciones que el Señor nos dio para poder vivir. Y aquí viene, ¿no? Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, si las personas que infringen las instrucciones de Dios, si las personas que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, nos quieren engañar, no consientas. Y no podemos preguntarle al Señor, pero ¿por qué o para qué? Más que el Señor nos pueda dar explicaciones, debemos obedecerle, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, tal cual un papá o una mamá para con sus hijos que desean lo mejor para ellos y les aconsejan con ese propósito. Y también aquí nos da una señal que el pecado o la clave que tiene el pecado es el engaño. Es que algo parezca bueno cuando en realidad es malo. Entonces nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Por tanto, este es el principio o la instrucción. Si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, esto es lo que van a decir, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Cuando aquí menciona el Seol, se está refiriendo pues al lugar de muerte, al infierno, al lugar donde pues sí existe y nosotros tenemos para elegir si queremos estar con el Señor, reinar con Él y reconocer que luego de esta vida temporal existe una vida eterna y nosotros decidimos dónde pasar. O más bien, Dios con su infinita misericordia nos permite reconocer que es mejor estar con Él, porque Él nos ha escogido como sus hijos y debemos perseverar para pues tener una vida conforme a la que Él desea para nosotros. Por tanto, esta es la condición y esto está aplicando para mi vida, también para cada uno de ustedes, para ti, Cami, Ceci. Si los pecadores nos quieren engañar, vamos a identificar esto cuando nosotros notemos que están yendo en contra de las cosas que a Dios le gusta. Y esto es lo que vamos a perseverar para poder identificar que si se están yendo en contra de las instrucciones de Dios, pues nosotros simplemente no debemos consentir. ¿Y por qué no debemos consentir esto? Porque Dios así lo dice y Él sabe lo que es mejor para nosotros. En el versículo 15, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Otra instrucción de parte del Señor. No andemos en camino de ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Entonces, no andar en camino de ellos, aunque la mayoría siga ese camino, aunque la mayoría diga que está bien,
Si va en contra de las instrucciones del Señor, no debemos consentir. Vamos a apartar nuestro pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal. Aunque aparentemente veamos que no pasa nada, aunque aparentemente veamos que es normal, una vez más, si va en contra de las instrucciones de Dios, no debemos consentir eso. En el versículo 17, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Versículo 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. El antídoto contra la codicia es pensar en lo que tenemos. Lo que tenemos es siempre más de lo que tienen otros. Y aquí nos dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Y en el versículo 20 está explicando algo bonito. La sabiduría clama en las calles, porque en el mundo exterior, en lo que vemos, es donde más se requiere tener sabiduría, conciencia, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia, cordura. Y la sabiduría clama por todas partes, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y aquí va a ser una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes y yo vamos a amar lo simple? Los burladores desearán el burlar. Dios nos libre y nos guarde de no pertenecer a los burladores ni a los insensatos, porque los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Qué es lo que van a aborrecer? Es reconocer entre lo que está bien y lo que está mal, porque le van a llamar bueno a todo, y no es así. Dios hizo una diferencia. Volveos a mi reprensión, el llamado de atención del Señor. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Esta también es una promesa que el Señor hace. Al buscar sabiduría, Él derramará de su espíritu sobre nosotros y nos hará saber sus palabras. Y vamos a ir por favor un momento a Ezequiel 36, que es donde se explica un poco mejor esta promesa. Luego igual ustedes lo pueden buscar en su Biblia física o digital, la que sea. Pero en Ezequiel 36, del versículo 24 al 28, nos menciona acerca de esta promesa, de cómo el Señor va a depositar de su espíritu en nosotros. Y dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, aquí está, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Él va a depositar su espíritu en nosotros, y cuando tengamos su espíritu dentro de nosotros, mediante su espíritu vamos a tener el deseo de guardar, dice aquí, sus preceptos y los vamos a poner por obra. No es en nuestras fuerzas, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Él quiere tener misericordia. Y si estamos hoy escuchando este mensaje, Él nos quiere extender esta palabra y Dios permita que nos siga limpiando, porque dice que Él va a esparcir agua limpia y seremos limpiados. El agua limpia hace referencia a la palabra de Dios. Nos va a dar un corazón nuevo, totalmente nuevo, porque no necesitamos reparación al corazón que tenemos, sino un corazón nuevo. Va a quitar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Esta es la señal de haber recibido a Jesús en nuestra vida, tener el deseo de guardar sus instrucciones, no solamente decir que creemos en Dios, sino obedecer sus instrucciones. Y esta es la promesa que Él nos hace, ¿no? Que va a derramar de su espíritu sobre nosotros, es lo que dicen en Proverbios 1:23, y nos hará saber sus palabras. Ya hoy sabemos sus palabras, sabemos que Él va a quitar nuestro corazón de piedra y nos va a dar un corazón de carne. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Y aquí pues va a mencionar, si nosotros no buscamos la sabiduría, si no nos apartamos de la iniquidad o del pecado, si nosotros consentimos lo que está mal delante de Dios, pues nos va a alcanzar lo que vamos a leer a continuación, porque el Señor nos pone ahí para que nosotros podamos elegir entre la vida y la muerte. Y esto es para ahora, es para nuestra vida diaria, para nuestras relaciones interpersonales, para poder tener una vida conforme a la vida que Dios escogió para nosotros. Pero si Él nos llama y no queremos oír, si Él extiende su mano y no le atendemos, si desechamos todo consejo que Dios nos da y la reprensión que Él nos hace no la escuchamos, dice desde el 26, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Esto nos va a suceder si nosotros aborrecemos o si no queremos escuchar sabiduría. Por eso estamos comenzando el estudio de los proverbios y me alegra mucho que el Señor me permita estudiar su palabra y compartirla, a pesar de ser muy débil, a pesar de tener aún muchos defectos, a pesar de todavía constantemente necesitar de la misericordia de Dios. Pero siento que esto es un regalo, siento que esta es una misericordia de Dios, el que yo pueda decirles que busquemos la sabiduría, que no nos detengamos, que no claudiquemos al mínimo tropiezo que encontremos,
que tengamos nuestra esperanza firme en quien guarda nuestra vida, en quien nos salvó, en quien nos compró con un precio de sangre, y que podamos reconocerlo en nuestros caminos con nuestro modo de vivir, que no sea solo palabras, sino que sean acciones, y que podamos practicar la sabiduría y apartarnos del camino de pecadores, apartarnos del camino de quienes aún no reconocen la voz de su buen pastor. Apartemos el camino de quienes miran infringir las instrucciones del Señor como algo bueno. Por ahora, seguramente, no es su tiempo, y si Dios lo permite, pues para aquellas personas que rechacen la sabiduría, si Dios tiene misericordia, alcanzarán esa gracia de reconocerlo y de arrepentirse y de tomar el camino bueno. Pero nosotros que entendemos que Jesús es un Padre amoroso y que quiere lo mejor para nosotros, busquemos obedecer su palabra e ir constantemente perseverando y buscando de su amor y de expresar ese amor a quienes nos rodeen y de ser luz en medio de la oscuridad. Por eso no importa lo que veamos, lo que escuchamos, aunque digan que es bueno, si nosotros identificamos que va en contra de las instrucciones del Señor, es razón suficiente para alejarnos de lo que a Él no le guste, porque eso va a traer bendición a nuestra vida. Cuando aquí dice que Él va a traer, que Él se va a reír de nuestra calamidad, que se burlará cuando venga lo que tememos, cuando venga la destrucción que tememos, cuando nuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre nosotros viniere tribulación y angustia, le llamaremos y Él no responderá. Le buscaremos en la mañana y no le hallaremos. ¿Pero por qué va a pasar esto? Porque nosotros aborrecimos la sabiduría. Y de esto también está escrito en Deuteronomio 28, porque el Señor constantemente pues ya nos advierte y nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Si escogemos la vida, Él nos dice qué nos va a pasar, y si escogemos la muerte, también nos dice qué nos va a pasar. En Deuteronomio 28 menciona acerca de las consecuencias de la desobediencia, y estas son muy fuertes, pero es importante que tengamos conocimiento de ellas. Si no escuchamos la voz del Señor, voy a parafrasearlo un poco, pero estaría bien que podamos leer todo Deuteronomio 28. Si no escuchamos la voz del Señor, nuestro Dios, para cumplir, para procurar todos sus mandamientos y estatutos, vendrán sobre nosotros estas maldiciones y nos alcanzarán. Malditos seremos en la ciudad, maldita será nuestra canasta, maldito el fruto de nuestro vientre, maldito será nuestra entrada y nuestro salir. El Señor enviará contra nosotros maldición. Jehová traerá sobre nosotros mortandad. Habla acerca de algunas enfermedades. Nos perseguirá hasta que perezcamos. En los cielos que están sobre la cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti serán de hierro. Jehová nos herirá de locura, ceguera, turbación de espíritu. El Señor dice en Deuteronomio 28:36, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allí servirás a dioses ajenos, el palo y a la piedra. Traerá
contra ti una nación de lejos. Y bueno, nos menciona varias consecuencias acerca de la desobediencia de las instrucciones. ¿Y esto por qué? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de estas instrucciones que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temido de Jehová nuestro Dios. Todo esto nos sucederá si aborrecemos la sabiduría. Y esto puede parecer muy malo, puede parecer muy confrontante o muy terrible, pero gracias a Dios, pues también nos da el contraste acerca de la desobediencia. Y a continuación de Proverbios 1:30 dice lo siguiente: ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y aquí viene: más el que oyere, más el que escuchara, porque podemos tener oídos pero no escuchar, más el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. También en Deuteronomio 28 se mencionan las bendiciones de la obediencia. Dice: si oyeres atentamente a la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todas estas instrucciones que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Bendito serás tú en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, benditas serán tu canasta, benditos serán en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres, todo esto nos va a suceder, pero si obedecemos las instrucciones del Señor nuestro Dios, que Él nos ordena para que las guardemos y lo cumplamos. Entonces tenemos este contraste de buscar la sabiduría. Si nosotros la buscamos, pues vamos a habitar confiadamente y vamos a vivir tranquilos sin temor al mal. Pero si no buscamos la sabiduría, si la rechazamos, si escogemos hacer lo malo delante de Dios, pues nos van a alcanzar también maldiciones. Y el Señor pone ahí sobre la mesa para que nosotros podamos escoger entre la vida y la muerte. Sin embargo, esto no es posible hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos de su poder y necesitamos hallar gracia delante de sus ojos. Y es lo que debemos clamarle al Señor, que constantemente nos extienda de su misericordia. Y Él lo hace cada mañana, que nos da un nuevo respiro y un nuevo día de vida. Constantemente busquemos en su palabra cuáles son esas instrucciones que debemos seguir, porque si no sabemos cuáles son, pues va a ser más difícil que lo hagamos. Entonces esa es nuestra misión, ese es parte de nuestro propósito y de la razón por la cual existimos. Guardar sus instrucciones, buscar la sabiduría y apartarnos del camino de quienes busquen infringir estas instrucciones del Señor. Y pues bueno, quiero agradecerle a Dios una vez más por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes un consejo que es mucho más sabio de las palabras necias que yo podría decir, porque de mí no puede salir nada bueno. Yo soy una persona limitada, soy una persona que comete errores, que se equivoca, que constantemente necesita de la misericordia de Dios,
pero siempre Dios va a tener una palabra de aliento para nosotros. Siempre Él nos va a tratar con amor, y aunque también nos advierte acerca de las maldiciones que nos pueden alcanzar, Él fue justo, Él fue fiel, Él nos compró con sangre porque sabía que en nosotros no estaba esa capacidad de cumplir sus instrucciones. Sin embargo, eso no nos exime de no hacerlo, de no buscar ese camino. Dios mismo manifestará su poder y nos brindará de esa gracia para que nosotros andemos en su camino. Quiero ya concluir con esta enseñanza, y espero pues que sea de bendición, empezando por mí y también pues para las personas a quienes llegue esta palabra, y sobre todo a quienes va dedicado, que es a mi hermana y a mi sobrina, que espero puedan escuchar este mensaje, que es mucho más valioso del consejo que yo podría darles, sino que esto quede sembrado en su corazón, y que aunque todo sea temporal, sepan que la palabra de Dios permanece para siempre. Un abrazo a todos, Dios nos guarde.